La semana tiene un nombre propio por encima de todos los demás. Jorge Mario Bergoglio. Se nos ha ido el Papa Francisco, un hombre sencillo y popular que tuvo una especial sensibilidad hacia las minorías, hacia los migrantes y hacia los más desfavorecidos. ¿Cuánto me gustaría una iglesia pobre y para pobres? Estas palabras pronunciadas por Francisco en el tercer día de su papado hace 12 años fueron la primera expresión de ese giro social que impulsó en la Iglesia. En los próximos minutos hablaremos de la figura y el legado del pontífice con dos especialistas, entrevistaremos al novelista Gonzalo Torné para saber más de Álvaro Pombo, premio Cervantes, y hablaremos con dos periodistas deportivos de la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Comienza Claves de Actualidad. El mundo despide estos días al Papa Francisco. La Iglesia Católica celebrará este sábado su funeral con la más alta representación institucional imaginable. Fue querido y respetado e imprimió a su papado un carácter social. Jorge Mario Bergoglio, argentino, fue el primer pontífice latinoamericano y el primero jesuita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me acompañan en el set de Madrid, de Claves de Actualidad, para hablar de la figura de Francisco. Primero, dos especialistas. Eric Frattini, periodista y escritor, y Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Bueno, pues el mundo despide estos días al Papa, un Papa querido. Yo quería preguntaros para abrir boca en esta conversación por lo que representó su figura, por lo más importante que os parezca de su legado, por qué pasa a la historia Francisco I. Bueno, el Papa Francisco sin duda ha marcado, su pontificado ha marcado un momento dentro de la Iglesia, un momento importante dentro de la Iglesia. Ha tenido defensores, muchos defensores, pero también ha tenido detractores, porque precisamente ha reformado, ha innovado, y cuando uno reforma y cuando innova, pues tiene grandes defensores y tiene también algunos que se resisten a esas reformas. Ha abordado temas como el cambio climático, ha abordado a través de una encíclica Laudato Si, nada menos, ¿no? Ha abordado temas como la fraternidad en su clásica Fratelli Tutti, pero también ha abordado cuestiones dentro de la administración vaticana, dentro de la administración financiera vaticana, dentro de lo que ha sido la cuestión de los abusos. Es decir, yo creo que ha entrado en cuestiones difíciles, que se ha atrevido, y eso pues ha marcado quizás un poco lo que ha sido su pontificado durante este tiempo. Hizo cosas importantes para renovar, para reformar. No sé si hizo todas las que él habría pretendido. Yo en eso difiero. Yo no estoy de acuerdo con él. Creo que el diario La República sacó una edición especial que decía: ha muerto el Papa Francisco, el Papa de las reformas. Yo hubiera cambiado el titular siendo periodista y hubiera puesto el Papa que quiso reformar. Y yo creo que luego hubiera puesto una nota que pusiera y no pudo. Yo creo que fue un pontificado. Claro, yo siempre hablo desde el punto de vista político, yo nunca hablo tú lo sabes, yo siempre digo que yo no hablo desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Fue un papa que dio grandes frases, dio grandes titulares para nosotros, para los vaticanistas, para los periodistas, dio grandes titulares. ¿Quién soy yo para juzgar a famosa? Pero, digamos, hoy estoy de acuerdo con una nota que escribe un editorial del Giornale que dice el Papa que consiguió hacer un agujero en el muro pero que no consiguió derribar el muro. Yo creo que el pontificado de Francisco es el resultado de un gran pontificado que, aunque fue de 8 años, para mí Benedicto fue el gran, si se puede decir así, de un papa, ¿no? El papa revolucionario, para mí el papa revolucionario, pero no por su renuncia ni nada de eso, sino fue el primer papa que pide perdón por los abusos sexuales a los menores. Es el primer papa que, digamos, curiosamente, es el primer papa que dice hay que reformar el sistema financiero del Vaticano, pero ya. Y lo que pasa es que Benedicto deja la puerta abierta, la ventana abierta, y le dice al siguiente: yo no tengo fuerzas porque estoy muy mayor, por favor, el próximo que venga, que lo haga. Digamos que Francisco se ha visto, digamos, en el rodillo que dejó Benedicto XVI, de decir, venga, tengo que intentar, y yo creo que no lo ha conseguido. Mi resumen es que no ha conseguido nada. ¿Tuvo enfrente a los sectores más conservadores? Durísimo, tuvo un frente de guerra muy duro.
muy duro. Yo, no sé si tú difieres, tuvo un triunvirato muy duro, formado por Gerhard Müller, por Raymond Burke y por Robert Sara, que no se lo pusieron fáciles. Incluso utilizando la figura del Papa emérito, el Papa Benedicto, con aquel famoso libro que saca Robert Sara, donde el Papa Benedicto solo escribe una introducción y pone el nombre de Benedicto como si fuera coautor del libro. Aquello provocó una guerra brutal entre los dos pontífices, si puede ser una guerra entre dos pontífices, ¿no? Perdonadme el término. Fue un problema, un choque frontal entre el Papa emérito y el Papa reinante, ¿no? Pero no se lo han puesto fácil. El hecho es que van a entrar en cónclave muy fuertes, y no porque el Papa haya elevado a 108 cardenales, que es también otra de las cosas típicas que se está hablando, digamos que son de la línea, los 108 son de la línea de Francisco, que no es así. Bueno, la Iglesia realmente es el resultado, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eric, que la Iglesia es el resultado de la sociedad y tenemos una sociedad polarizada y también la Iglesia, pues en cierto modo, se hace eco de esa polarización. A mí, de todos modos, dentro del ámbito de lo que es la Iglesia, no me gusta hablar de sectores conservadores, sectores progresistas y tal. No soy partidario de... Al final, todos los papas, lo hizo muy bien Benedicto XVI, lo hizo muy bien el Papa Francisco, son los papas del Evangelio. Y el Evangelio, pues tiene cosas que pueden estar más dentro de las sensibilidades de izquierda y dentro más de las sensibilidades de derechas. Algunas veces, cuando el Papa hablaba del aborto, rápidamente decía, no, esto es conservador, y cuando hablaba de la inmigración decía, esto es de izquierda. Bueno, ¿es de izquierdas o de derechas? No, el Papa es del Evangelio. Pero ¿no? es cierto que se ha tratado muy a menudo, ¿no?, de colocar esas etiquetas políticas. No podemos decir que sea un Papa comunista o socialista, pero sí que se ha dicho mucho que ha abrazado las ideas progresistas. Claro, porque etiquetamos. Es muy fácil poner la etiqueta y decir, pues este es el Papa de izquierdas, o este es el Papa de derechas, o es un Papa conservador. Insisto, a mí no me gusta el poner etiquetas en un ámbito religioso cuando realmente él lo que estaba defendiendo, él como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, y así nos podríamos remontar a todos los papas, es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio se puede interpretar con el signo de los tiempos. Digo que son culpa de los periodistas, ¿no?, que buscan titulares. Bueno, culpa de los periodistas y de los políticos, y de los políticos y de los ciudadanos. Mucho. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Sí, porque lo que dice él, al fin y al cabo vivimos en una sociedad de dos bandos donde te tienes que posicionar. Te dicen, no, pero si es que yo estoy a favor, yo puedo ser de derechas, que sí, que lo soy. Pero estoy a favor de la inmigración y de ayudar a los inmigrantes y estoy a favor de ayudar a los pobres, porque es que hay que ayudarles, porque hay que ayudar a que la sociedad sea mejor, pero eso no es una cuestión que sea de izquierda o de derecha, es que es una cuestión de ser ciudadano. De todas formas, también, al final, hablaba con Javier Cercas hace poco, que él se define como un ateo convencido. Él todavía no entiende por qué Francisco le elige para escribir el libro. Fue muy divertido. Dice, tal vez porque descubrió que ante el catolicismo de mi madre, el cristianismo de mi madre, de la fe de mi madre, él es un dubitativo, probablemente, ¿no? Y por eso me eligió. Pero de cierta forma, vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, una sociedad donde los propios políticos nos han obligado a las sociedades, a las propias sociedades, y yo creo que el sumo pontífice, que yo le digo, porque te dicen, no, pero ¿por qué se está dando tanta cancha al sumo pontífice, al entierro del sumo pontífice? Le digo, es que estamos hablando, no vivimos en una sociedad de influyentes en las redes sociales, estamos hablando de un influyente que tiene más de 1.100 millones de seguidores. Entonces, claro, su mensaje, imagínate la influencia que tiene. La llegada que tiene y la penetración. La llegada y la penetración que tiene con cualquier cosa que diga, da igual. ¿Y cómo fue él como persona, como ser humano, ¿no? Se cuenta mucho que él no se dejó llevar por la ostentación del Vaticano y que quiso, siendo papa, llevar una vida sencilla, una vida humana. Bueno, yo puedo contar mi propia experiencia cuando nos recibió hace año y medio en audiencia privada, nos recibió la dirección de la Fundación Pablo VI y ciertamente nos transmite lo que él, no sé, quizás queda muy frívolo decir, lo que él vende, que vende sencillez, vende humildad. Él nos recibió, sabía que la Fundación Pablo VI era una fundación importante, pero su primera frase sabía que era importante, pero no sabía que era tanto. Así que con humildad dejo mi texto que os venía y quiero que me contéis. O sea, que él realmente transmitía eso, transmitía sencillez, transmitía hasta aquí llego y quizás no...
Y me parece que eso estaba en el ADN de su persona, ¿no? y en consecuencia de su pontificado. En un lugar tan complicado como es el Vaticano, Sede, efectivamente. El Vaticano, y no es una crítica, es pomposidad, es ceremonia. Lo hemos visto ayer en el entierro con la Guardia Suiza en uniforme de gala, el paso de la Guardia Suiza protegiendo el féretro. Es decir, que es una pomposidad, pero yo de cierta forma yo creo que también este pontificado, los 12 años de pontificado de Francisco, ha enseñado o ha mostrado por lo menos a los 133 cardenales electores que lo que nosotros vimos, yo lo vi, yo estaba en la Plaza San Pedro cuando salió el sumo pontífice diciendo que vengo del fin del mundo. Yo creo que eso ha demostrado a los cardenales que van a entrar en el Corán, creo, a decir, necesitamos un papa que entienda la curia. La curia fue el propio hay que recordar que el Papa Benedicto XVI fue el que dijo que era la gangrena de la Iglesia, lo dijo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Cuando renuncia. Digamos que tiene que ser un papa que entienda muy bien a la curia romana, porque la curia romana es quien se lo ha puesto muy complicado, y cuando el papa realmente es un papa progresista, es un papa que ha querido hacer muchas reformas, pero desgraciadamente es que no se lo han permitido. Entonces el papa que llegue tiene que entender la maquinaria de la curia, no puede ser un papa que llegue de Ulan Bator, que tenga un cardenal. Quería hablar más cosas del papa protagonista, que es quien ha fallecido esta semana, pero ya que lo mencionas, quería preguntaros cómo debe ser ese retrato del papa que está por venir, ¿no? O cómo debe ser el nuevo papa adaptado a los nuevos tiempos que exige o demanda la humanidad y la sociedad del siglo XXI a la altura del año 2025. Bueno, yo creo que la Iglesia siempre ha tenido el Papa que le corresponde, ¿no? A esa etapa política efectivamente, del mundo. Siempre ha tenido. Y estamos en un momento difícil, eso es verdad. Estamos en un momento de un mundo hostil, de un mundo de liderazgos poco amigables, diría yo. Entonces, nos hace falta un Papa, y seguro que los cardenales lo elegirán perfectamente, nos hace falta un papa que amase, un papa que genere esos puentes entre los liderazgos. No debemos olvidar que un papa es la cabeza de los católicos, pero es un jefe de Estado que, como decía y que estoy absolutamente de acuerdo, es un gran influyente mundial, es uno de los grandes influencers mundiales. Entonces, un papa que sea capaz de tener autoridad, de tener fuerza y de tener la posibilidad de coger a los líderes de un lado y de otro y de calmarlos y de acompañarlos, me parece que... Francisco ha sido beligerante, por ejemplo, con las políticas de inmigración de Trump, por ejemplo, ¿no? Ha sido muy beligerante con Trump, ha sido muy beligerante con Putin, ha sido muy beligerante con Benjamín Netanyahu. Yo creo que no ha sido tan beligerante con Maduro, ni ha sido tan beligerante con Daniel Ortega. Yo creo que se tenía que haber sido más beligerante el Papa, yo creo que tenía que haber sido más beligerante, pero bueno, yo creo que ahí ha puesto la traba Pietro Parolin, que tiene mucho que decir, porque Pietro Parolin es su segundo al mando, el secretario de Estado, que tenemos que recordar que es un señor que viene es un cardenal que viene, su cargo anterior era nuncio en Caracas, donde tuvo una relación, no de amistad, por supuesto que no quiero decir nada que de amistad, pero sí tuvo una relación bastante estrecha con Chávez. Entonces, claro, lo que también se dice y se acusa mucho a la política exterior vaticana es que igual de contundente que fue con Trump o con Netanyahu o con Putin, tenía que haberlo sido también con otros señores, otros políticos que violan constantemente los derechos humanos de la población en general y de los católicos en particular, porque hay muchos católicos en Nicaragua y en Venezuela. Hemos hablado ya de esas reformas, ¿no? que efectuó o que pretendió, ¿no? En lo que ha cambiado poco quizá la jerarquía eclesiástica es en el papel de la mujer, ¿no? Siguen sin ocupar puestos relevantes en la jerarquía eclesiástica. Bueno, el Papa Francisco ha dado sus pasitos. No tenemos que tener la mentalidad de, ¿sabes?, como damos a las democracias occidentales cuando eligen un nuevo presidente, que le damos 100 días y empezamos a atizarles. Los pontificados es mucho más especial. Bien es cierto que nosotros vemos como un pasito pequeñito el que el Papa Francisco nombró a Petrini, a Sor Petrini, que la ha nombrado
prefecta del gobernatorio de la Ciudad del Vaticano. Disculpa que te interrumpa, estamos viendo imágenes además ahora mismo de Sor Genevieve, que es una religiosa argentina, Sí. Más de 50 años en Roma, Sí. con la que tenía una relación extraordinariamente cercana, se veían semanalmente. cercana. Ella llevaba una vida muy humilde, vivía en una caravana Sí, y sí. se dedicaba en gran parte de su tiempo a hacer catequesis con el colectivo LGTBI, ¿no? Y la proximidad del Papa con ella fue indudable Ahí en todo está. momento, ¿no? Solamente se permite eso, es un acceso que se permite solo a cardenales y obispos. Y a ella. Y que se lo mira ahí dónde permitieron. está ella. Claro que sí. Fíjate si tendría cercanía con él. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dice Eric. Yo creo que ha dado pasitos Sí. y ha puesto a mujeres en puestos importantes. El caso también de Sor Alessandra Smerili, ¿no? Una persona que muy influyente en el dicasterio. Es decir, yo creo que ha dado esos pasitos, pero claro, y vuelvo a remitirme a lo que decía Eric, hay que tener en cuenta que en una iglesia de 2000 años, pues esos 100 días pues probablemente sean muchos años, ¿no? Sí. Hay un cardenal que me dijo un día, me dijo, Fratini, usted no calcule el tiempo del Vaticano por su reloj. Dice, el tiempo aquí va a diferente ritmo. Hablando de tiempo que se nos acaba. Se nos acaba. Un último tema, importante, delicado, espinoso, la pederastia. Yo creo que su postura fue muy clara y muy crítica, ¿no? Él condenó en todo momento los abusos de sacerdotes y religiosos y exigió que se tomaran medidas, se tomaran cartas en el asunto. Eso lo bueno es que pasó por el Vaticano un señor que se llamaba Benedicto, que lo cortó de cuajo con un hacha. Y lo bueno es que dejó las puertas abiertas al siguiente. Entonces el siguiente no le quedó más remedio, aunque no le hubiera, que sí que quería, ¿eh? El Papa Francisco sí que ha sido también otro verdugo con respecto a la pederastia, y es una cosa buena porque realmente es que ya la ola, el tsunami es tan grande que el próximo Papa que llegue no le va a quedar más remedio, porque ha habido dos buenos papas que han sido Benedicto XVI y Francisco que ya lo han iniciado, entonces ya no, creo yo. Absolutamente de acuerdo. O sea, es un tema que hay que tratar con contundencia, que Benedicto XVI ya lo vio, que el Papa Francisco lo ha visto y que creo que el Papa que viene debe de verlo. O sea, es un tema que hay que ser contundente con él, como no puede ser de otra manera. Jesús Avezuela, Eric Fratini, da gusto escucharos. Un verdadero placer. Muchas gracias por compartir Un verdadero placer. con los lectores del Periódico de España pues, vuestra visión, vuestra opinión, vuestro análisis sobre quién fue Jorge Mario Bergoglio y cuál fue su papado. Hasta otra, ambos. Muchísimas gracias. Continuamos. Es Álvaro Pombo. Al final, y pese a su delicado estado de salud, pudo acudir a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Los Reyes de España presidieron el acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Cubrió ese acto para el conjunto de periódicos de prensa ibérica nuestro compañero Pedro del Corral, periodista de cultura del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Muy bien. Bueno, y al final había dudas sobre la asistencia de Álvaro Pombo. La salud le ha permitido finalmente estar en el acto de entrega del Premio Cervantes. No pudo leer su discurso, pero desde luego su ausencia habría deslucido el acto. Pues efectivamente, hasta el último momento no supimos si realmente aparecería Álvaro o no allí en la ceremonia. Finalmente lo hizo. Y bueno, aunque estuvo bastante comedido por los problemas de salud que viene arrastrando, la verdad es que se le vio especialmente emocionado, ¿no? Como dijo en su discurso, que leyó a través del académico Marcos Crespo, estas palabras las llevaba escritas desde hace bastante tiempo por si caía el Cervantes, y finalmente fue así, ¿no? Fue un premio que además se le ha resistido, porque él ya tenía el Herralde, tenía el Nadal, tenía el Planeta, y bueno, yo creo que fue un día muy especial para él y también sobre todo para las letras españolas. Personalmente tuve la suerte de estar en el acto de entrega y la verdad es que el discurso pues fue magistral, ¿no? ¿Qué destacas de sus palabras? Pues fíjate, yo creo que el discurso reunía muy bien todo lo bueno de la obra de Álvaro Pombo, ese vitalismo, esa lucidez, esa ironía que él tiene tan característica, ¿no? Y poco a poco pues se iba como diseccionando, adentrando en la fragilidad cervantina, la fragilidad del mundo, incluso su propia fragilidad, ¿no? Utilizó el mundo cervantino, que es un gran referente dentro de su propia obra, y hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que cuando le comunicaron que iba a ser el Premio Cervantes de 2024, él en la RAE dijo una frase que te la voy a leer porque creo que es muy llamativa, que me lo tengo que apuntar, y dice lo siguiente. Dice, el asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda parte del Quijote, estuvo en la cárcel, solo tenía el talento, la gracia y el humor. Y son como tres atributos que podemos reconocer fácilmente en la obra de Pombo, ¿no? Que se desarrolló por la poesía, por la narrativa, por el ensayo. Y yo creo que desde que debutó en el 73 con Protocolos, tiene como ha experimentado con el lenguaje de una manera muy sutil, ¿no? Muy propia, y yo creo que por eso precisamente ha trascendido, fíjate. No tuvo Cervantes premio, pero desde luego sí tuvo el premio póstumo de estar muy presente en tantos y tantos
tantos discursos en grandes premios. Pues si sí. te parece, Venga. Pedro, acompáñame, que vamos a entrevistar juntos Por supuesto. a alguien que conoce muy bien la obra de Álvaro Pombo, ¿no? El novelista Gonzalo Torné. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por qué hay que leer a Álvaro Pombo? ¿Qué va a encontrar en su literatura quien no lo conozca, quien no haya leído todavía ningún libro suyo? Bueno, yo recomendaría la lectura de Álvaro Pombo, sobre todo porque es uno de estos escritores que de alguna manera coge por el cuello su siglo, ¿no? Es un autor que en sus diversos libros pues radiografía cómo somos las personas, la moral de las personas, nuestros objetivos, nuestras ambiciones, nuestras ridiculeces en el mundo contemporáneo. Y siempre yo creo que nos hace mucha compañía los autores que se esfuerzan por hablar de nuestro mundo. Gonzalo, hay una cosa como muy curiosa y es que en su obra encontramos mucha poesía, encontramos mucha filosofía, mucho humor, sarcasmo. ¿Cuáles dirías un poco que son como los rasgos definitorios de la obra de Pombo? No sé si hay algo que le define especialmente. Yo creo que se podría decir primero una infatigable indagación moral de por qué hacemos las cosas y si las hacemos bien y si las hacemos mal. Y dicho esto temáticamente, pues lo que sobre todo destaca yo creo la vitalidad del estilo, ¿no? Es un estilo rápido, poderoso, muy vital y que además es muy variado, ¿no? Porque puede ir desde el chiste más vulgar imaginable a de repente una reflexión filosófica finísima. ¿No? Pombo es para mí sobre todo eso, un chorro de vitalidad, un chorro de inteligencia modulado en registros muy distintos. Y con un estilo, Gonzalo, con un estilo y un lenguaje depurado y cuidado, Pombo, desde luego, es un autor que indaga en la psicología de sus personajes. Son personajes con complejidad psicológica y a menudo con una componente moral y reflexión filosófica, ¿no? Sí, la filosofía es un punto importante de Pombo, siempre se dice, pero no la filosofía en un sentido de términos de temas filosóficos, ¿no? No se trata aquí del sujeto de Descartiano o de un problema filosófico concreto, sino de la filosofía como sencillamente como una reflexión que todos hacemos sobre el mundo que vivimos y las circunstancias donde nos toca vivir. Entonces los personajes son analizados desde muchas perspectivas, psicológicas, física, emocional, pero también reflexiva y de pensamiento, ¿no? Sí, realmente en las novelas de Pombo los personajes se despliegan enormemente y muestran estratos muy profundos y a la vez muy superficiales de su personalidad. Llegan a ser, con perdón por el tópico, como amigos, ¿no? Como gente muy cercana. ¿Y qué temas dirías que son los más recurrentes en la obra de Pombo, los que más le preocupan? El rey en su discurso ayer subrayó el tema de la bondad y de la verdad. Sí, realmente son temas que están en Pombo. Yo creo que en Pombo hay como dos poéticas enfrentadas, una indagación, una poética del bien, de qué supone intentar ser bueno o bondadoso o hacer el bien en nuestro mundo contemporáneo, y por otro, una indagación del mal, es decir, una indagación de cómo hacemos daño, de cómo fastidiamos a los demás. Y eso hace que sus novelas sean un poco ciclotómicas en el sentido de que van de un extremo a otro de ese registro que tiene todo ser humano, que puede ser en un momento pues una bestia o puede ser casi casi un ángel. Ese movimiento, digamos, dentro de esa escala de la bondad a la maldad, yo creo que es uno de los grandes temas de Pombo. Otro, pues, es intentar llevar una vida decente, un examen de la homosexualidad desde un punto de vista casi católico, ¿no? Ese otro contraste que tiene, ¿no? Pero yo diría sobre todo que esos son los temas de Pombo, ¿no? La enorme plasticidad y la enorme cantidad de cosas del bien al mal, del monstruo al ángel, que puede ser cualquier individuo como se descuide. Armando, quería preguntarle a Gonzalo, que estamos hablando de la figura de Pombo como escritor, cómo era como persona, ¿no? Porque le conocemos mucho ese humor, ese sarcasmo, esa ironía, pero Gonzalo, ¿cómo era, ¿no? Como persona. Bueno, yo no lo traté de forma íntima, pero sí que coincidí con él varias veces y me pareció siempre un hombre, pues,
sorprendentemente parecido en sus libros, ¿no? Porque a veces hay autores que son muy simpáticos en los libros y son muy ásperos, y al revés, ¿no? Yo Pombo destacaría una enorme vitalidad, un enorme optimismo en puntos o en muchos momentos, un gusto incluso por el histrionismo, del que yo creo que luego, aunque a nadie le había molestado, él podía replegarse por un poquito de vergüenza, pero sobre todo destacaría esto, ¿no? El optimismo, un grandísimo conversador, un hombre muy simpático, y que era capaz de trasladar su erudición y su conocimiento a la mesa donde se estaba hablando. Y Gonzalo, ¿dirías que hay alguna obra cumbre de Álvaro Pombo, una que defina perfectamente su universo o su estilo literario? ¿Hay alguna que sea especialmente, que refleje bien, ¿no?, ese universo de Pombo? Para mí la mejor novela de Pombo es El Metro de Platino. Es la novela donde hay un despliegue más ambicioso, pero sobre todo más emocionante de sus temas. Pero se puede también empezar, el que sea afín al cine de Almodóvar, puede empezar por Donde las mujeres, que es una novela almodovariana, por decirlo así, aunque los referentes de Pombo sean otros, o la extraordinaria indagación sobre la homosexualidad y las contradicciones de la homosexualidad y las creencias religiosas, que es Contra Natura. Yo creo que cualquiera de estas tres novelas, luego tiene muchas otras, pero cualquiera de estas tres novelas son buenas puertas de entrada al mundo de Pombo, que tiene la ventaja que una vez entras en el pombismo y te pombizas, pues vas a más o menos saltar de una a otra, porque es una especie de virus bueno. Gonzalo, Álvaro Pombo es cántabro, y Cantabria, sus gentes, sus costumbres, sus modismos están muy presentes en su obra. Estoy recordando, por ejemplo, la última que yo leí, La fortuna de Matilde Turpin, y cómo ahí se hablaba, por ejemplo, que me llamaba la atención, porque no lo había escuchado ni conocido esa palabra, la de asubiarse, ¿no?, la del asubio, o el asubiadero, ¿no?, refiriéndose a cómo guarecerse de la lluvia, que es lo que dicen en Cantabria. Sí, hay una atracción lingüística o una herencia lingüística de Cantabria, y luego también hay una recreación literaria de la Cantabria de infancia o de juventud de Pombo, que es uno de los espacios recurrentes, ¿no? La indagación literaria y la recreación literaria de su Cantabria de juventud, que tiene como una luz particular que contrasta con la luz que le da, por ejemplo, a Madrid o al sur, cuando se mueve por otras geografías. Yo creo que todos los escritores tienen como un núcleo, luego se pueden ir al fin del mundo, pero tienen como un núcleo de vivencias, de experiencias, de sensorialidad a la que vuelven siempre. Y yo creo que para Pombo, aunque ya digo que su literatura no es costumbrista y no es una literatura de recreación histórica, pero sí que él vuelve siempre como sitio que conoce mejor, o como sitio que le da más seguridad como escritor a Cantabria. Gonzalo Torné, novelista y amante de la obra de Álvaro Pombo, muchas gracias por tu aportación para conocer mejor al escritor cántabro al Premio Cervantes 2024. Muchas gracias, hasta otra. Muchas gracias a vosotros, hasta otra. Y gracias también a ti, Pedro. Gracias a ti. Continuamos. Se acerca un fin de semana de fútbol con mayúsculas. Disputan la final de la Copa del Rey el Real Madrid y el Barcelona, y me acompañan en el set de Madrid de Claves de Actualidad Sergio Viñas, periodista de deportes del periódico, y Daniel Gómez, periodista de deportes del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo veis el partido de este sábado, ¿no? Con emoción, me imagino. Es siempre una final. El Barça llega mucho mejor, está jugando mucho mejor. ¿Lo veis favorito? Sí, hombre, el Barça es favorito tanto por la dinámica que llevan en los últimos meses, que el Madrid aún es muy malo, pues desde aquel precisamente 4-4 que le permitió contra la Real Sociedad alcanzar esta final de Copa, está en una mala situación, y también por los precedentes de esta temporada, ¿no? Hemos visto que hay 2 partidos han jugado de momento, 0-4 en el Bernabéu para el Barça y 2-5 en la final también de la Supercopa en Arabia para el Barça, así que el Barça es favorito. El Barça va en volandas estas semanas, ¿no? Con un Lamine Yamal inspirado, con un Pedri soberbio. Exacto, igual han tenido un poco de dudas en los últimos partidos, pero contra el Mallorca ya, a pesar de que hicieron muchas rotaciones, dieron muy buenas sensaciones, y lo que dices, los precedentes marcan mucho que este puede ser un partido muy importante, ya no solo de cara a que
sea un título que se está en juego muy importante, sino también de cara al futuro, de cara a lo que se va a jugar en el futuro, en la Liga y en años venideros. Puede ser muy importante lo que pase hoy en la Copa, porque venimos de 2 goleadas del Barça al Madrid esta temporada y otro golpe ahora en la Copa sería muy importante. Acaban de confirmar que Camavinga además era baja, que me imagino que era el que estaba llamado igual a ocupar ese lateral izquierdo para frenar a Lamine Yamal. Bajas en el Real Madrid, en defensa, que le están castigando durante toda la temporada. Cabe esperar que igual el Real Madrid plantee un partido de repliegue, que se repliegue. Yo creo que va a ser un poco más, no defensivo, pero sino con más músculo en el centro del campo. Lo que pasa es que ya prácticamente no tiene piezas, ¿no? Porque Lucas Vázquez no confía en él para el lateral derecho y seguramente jugará, salvo sorpresa, Fede Valverde. No está Carvajal, no está Militao, en principio no estará tampoco Alaba, no estará Camavinga. Mendy en principio parece que llega, pero llevan fuera de forma seguro, un mes y medio, 2 meses casi sin jugar. Entonces, pues es que prácticamente alineará lo que ponga, porque otra opción es lo que hizo el otro día contra el Atlético, es juntar a Ceballos y Modric, pero yo no creo que en un partido con tanta exigencia física como el que le va a plantear el Barça junte a 2 jugadores como Ceballos y Modric. Pero bueno, es una posibilidad. La esperanza, imagino yo, del madridismo pasa por encontrar el juego que encontró en la segunda parte del Athletic de Bilbao, ¿no? Habrá partido, habrá final si el Real Madrid consigue esos engranajes que encontró en esa segunda parte contra un equipo no menor como el Athletic de Bilbao, ni mucho menos. Exacto, y sobre todo pasa por quizás recuperar a Mbappé y que sus estrellas estén a un buen nivel. Ya que en juego colectivo creemos que el Barça está demostrando ser superior, que sus estrellas brillen, que Vinicius saque la versión del año pasado, que Rodrigo, que parece que va a jugar, aunque había ciertas dudas, porque el otro día Ancelotti habló del 4-4-2, pero parece ser que ayer ya dejó claro que va a contar con Rodrigo. Que todos brillen en su mejor nivel es muy necesario para que el Madrid pueda plantear dudas al Barça, que viene muy bien. ¿Y cómo creéis que puede condicionar este partido del sábado el resto de la temporada? Si gana el Barça, cabe pensar que puede darle alas ya definitivas en la Liga y en la Champions. Si gana el Madrid, puede que todavía se sienta con fuerza, con ánimo para disputar en el tramo final la Liga. ¿Cómo lo veis? Sí, a nivel anímico va a ser muy importante, pero tenemos que tener en cuenta también que el Barça todavía sigue vivo en la Champions y que eso por lo tanto le va a obligar a equilibrar esfuerzos en la Liga. Lo bueno para el Barça es que entre los 2 partidos de la semifinal contra el Inter tiene el partido contra el Valladolid, que es un equipo que está desahuciado prácticamente, casi matemáticamente descendido. Entonces, bueno, pues un Barça B, por decirlo así, en principio debería ganar a este Valladolid sin problemas, pero tendrá que reservar fuerzas. Si gana el Madrid, desde luego encarará con mucho mejor ánimo y con mucha mejor perspectiva el final de temporada, de que haya remontar esos puntos que todavía le descuenta en Liga. ¿Y veis a Ancelotti fuera del Madrid o más fuera que dentro si cae en esta final de la Copa? Bueno, está claro que este es un partido importante en ese sentido. Hace 2 años también siguió ganando solo la Copa y puede ser que este sea quizás el partido más importante de cara a tomar una decisión en verano. Parece ser que se están sondeando otras opciones ya, que se están manejando otras posibilidades, pero si de aquí a final de temporada Ancelotti se sale con la suya, gana este título de Copa, acaba compitiendo en la Liga o quién sabe si ganándola, pues luego hay que echar a un entrenador que ha ganado una Liga y una Copa el mismo año. Entonces ahí se refrendaría su posición. Lewandowski no jugará, será ausente. Mbappé, si no me equivoco, sigue siendo todavía duda, aunque está entrenando, ¿no? En principio se cuenta con que juegue. La baja de Lewandowski es importante porque es un goleador, en fin, no vamos a descubrirlo ahora y más esta temporada, que ha vuelto a un nivel como el que tenía con 25 años prácticamente. Pero bueno, es que cuando está jugando Ferran Torres delantero, estos últimos partidos lo está haciendo muy bien. Incluso yo creo que el Barça, a nivel de juego, juega mejor con Ferran Torres por el tipo de delantero que es. Otra cosa es que, evidentemente, a mí si me dan a elegir entre Ferran Torres y Lewandowski, pues no tengo ninguna duda, pero bueno, le puedo sacar beneficio. Y Mbappé, en principio, debería estar disponible, y hay un dato muy importante, que es que Mbappé está en su 4ª final con el Real Madrid y ha marcado gol en las 3 anteriores. Marcó con la Supercopa de Europa contra el Atalanta, el Intercontinental contra el Pachuca y marcó el primer gol de la derrota en la final de la Supercopa. Pues aquí lo dejamos, si os parece, ¿vale? Lo contamos con todo el detenimiento y con un amplio despliegue, tanto en el periódico de España y el resto de periódicos del Grupo Prensa Ibérica. Sergio, Dani, muchas gracias por vuestro análisis. Aquí terminamos. Suerte a las 2 aficiones, que gane el mejor. Termina Claves de Actualidad. Gracias por estar ahí. Sean felices.